Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Esta semana los salvadoreños hemos agradecido al Señor por dos cosas. Esta semana pasada ha sido una semana de recuerdos y de agradecimiento. En primer lugar, el 13 de enero recordamos el último terremoto que tuvimos en el 2001 y aunque lamentamos las muertes, agradecemos que durante 20 años el Señor nos ha dado estabilidad en la tierra y Dios nos ha dado, por gracia, no tener otro sismo de tales magnitudes como el del 2001. Así que estábamos agradecidos, yo estaba agradeciendo al Señor porque nos ha dado 20 años de estar con estabilidad en nuestra tierra. Y ayer sábado 16, recordábamos la firma de los acuerdos de paz, aquel momento en el cual se firmaron y cesó la guerra aquí en el país. Una guerra que fue difícil, una guerra que fue dolorosa y que oramos en aquello entonces, los que todavía estábamos como creyentes, orábamos y orábamos, ayunábamos que se detuviera esa guerra y Dios tuvo misericordia y se detuvo la guerra y damos gracias a Dios. Ayer estaba agradeciendo al Señor de que Dios se tuvo misericordia de esta nación y detuvo esa guerra. Bendito sea su nombre. Y esta semana, pues decía pasada, era de agradecimientos y de darle gloria al Señor por eso. Esta mañana, mientras estaba bañándome, mientras estaba bajo la regadera, el Señor, el Espíritu Santo trajo a mi mente el ser agradecido con Él. Y le comencé a agradecer por el agua. Le agradecí por el agua que estaba recibiendo y oraba y pedía al Señor que nuestros ríos fueran sanados. Oraba al Señor y decía: Señor, danos buena agua, dale sabiduría a alguien para que podamos tener procesos de recuperación de las aguas y que tengamos agua en nuestro país, y que les dé sabiduría para que llegue a todos los necesitados. Y mientras estaba en eso también recordé y pedí al Señor por los refugiados, aquellos que están en lugares que son tan difíciles, donde no hay agua, donde no llega el agua. Los refugiados, son 26 millones de refugiados. Hay hermanos que están trabajando en medio de ellos para compartir el Evangelio y oraba por ellos, que Dios tenga misericordia. Y también me acordé de orar por aquellos que ahora van en camino hacia Estados Unidos, aquellos inmigrantes, que esa caravana que desesperados por diferentes razones van en camino a Estados Unidos. Y decía: Señor, ¿qué estará pasando con ellos ahora? ¿Qué estará sucediendo? ¿Dónde van a poder bañarse, si al caso se pueden bañar? ¿Y qué va a pasar con ellos? Y por eso oraba al Señor y le pedí al Señor de que Dios pues tuviera misericordia de ellos. Y definitivamente en estos días, nuestra época, nuestro momento que estamos viviendo, algunos lo han descrito estos días como con 4 letras, VICA, con V, VICA, ¿verdad? Que son días, dicen ellos, días volátiles, días de incertidumbre, días volátiles que se van rápido, que cambian de un momento a otro, días de incertidumbre, días de bastante ambigüedad, días muy complejos. Y dicen con esas 4 letras, VICA, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos y también ambiguos. Esos son nuestros días, los que vivimos. No hay seguridad, la ambigüedad. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo encontramos algo estable? Hay mucha ambigüedad. Así que en medio de todos estos complejos días que vivimos, inciertos, ambiguos, entonces estamos nosotros hablando de la palabra de Dios, que algo estable, que nos dé estabilidad, que nos permite estabilidad para la vida. Y es que la palabra de Dios, dice Pedro, el apóstol Pedro, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios ha sido recogida milagrosamente ha sido recogida y está escrita en la Biblia, la palabra del Señor. Milagrosamente ha sido recogida esa palabra que da estabilidad, palabra que da salud emocional y social, palabra que ha sido diseñada por Dios para traer salud emocional y social. Por eso ahora estamos con la serie Nuestra Fe, Nuestra Fe. Esa es la serie que estamos llevando adelante. ¿Y qué estamos buscando con esta serie? Encontrar las verdades de Dios fundamentales que nos permitan pasar a través de estos tiempos inciertos, ambiguos,
fugaces, que cambian rápidamente, que podamos pasar con estabilidad emocional y social. Y la semana pasada veíamos por qué es que el estudio de la Biblia puede darnos salud emocional y social. ¿Por qué? Y veíamos algo de eso, recordando, hermanos, que la Biblia, pues el objetivo no solamente es la Biblia, sino la formación de nuestro propio carácter. Que la Biblia es utilizada por el Espíritu Santo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el ser humano, hombre o mujer, sea de Dios, sea completamente estabilizado, sea perfeccionado, preparado para toda buena obra. Así que la Biblia nos prepara para las buenas obras de la vida, nos prepara para vivir, y por eso hablamos de que hay inestabilidad, pero hay una roca eterna, algo sólido que nos sostiene y nos permite pasar a través de todas estas circunstancias, y por eso la palabra de Dios es tan importante. Ahora, la Biblia tiene diferentes cualidades. Por ejemplo, es perdurable. Aunque la han atacado duramente, es perdurable. Ahí está. Han tratado de destruirla a través de los siglos. Mucha gente ha tratado de destruirla, ha tratado de menospreciarla, pero ahí está la Biblia. La Biblia sigue adelante. Y tiene otras, por ejemplo, que es perfecta, dice la Biblia. Dice que es viva, que es poderosa. Pero esta mañana quiero hablar en los siguientes minutos de la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Mi tema esta mañana va a ser la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Y quisiera leer con ustedes Lucas 24, versículos 44 al 47. Lucas 24, del 44 al 47. Esta es la palabra de Dios, la que vamos a hablar, y vamos a hablar de su fidelidad. Es importante que sepamos qué libro tenemos en nuestras manos, de qué se trata y por qué podemos confiar en ella. Dice la Escritura: y les dijo, se refiere a Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Permítame que haga una oración. Padre, por favor, ilumínanos. Que tu Santo Espíritu ilumine a todos los que están en sus hogares, a los que van a ver este video, que tú nos ilumines para entender la fidelidad de tu palabra, que tú nos ilumines para entender que podemos confiar en ella y podemos descansar en ella, y que tú nos ilumines a todos los que estamos aquí presentes en este momento, que juntos podamos en esta hora sentir que hay una roca a nuestros pies a través de los momentos inciertos que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Qué aprendemos sobre la fidelidad de las Escrituras en este texto? Bueno, 3 cosas voy a decir. Primero, que Jesús enseñó y modeló el cumplimiento fiel de las Escrituras. Segundo, que Jesús hace comprensible las Escrituras. Y tercero, que las Escrituras son la guía para la misión de la vida. Son una guía para la misión, son la guía para la misión de la vida. Vamos uno por uno. Primero, Jesús enseñó y modeló el cumplimiento fiel de las Escrituras. Dice el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿A quién le decía Jesús esto? Les cuento rápidamente la historia. Jesús había muerto, habían pasado ya 3 días y había muerto. Unos discípulos de ellos se desanimaron al ver que las cosas habían salido mal. El Mesías, el que ellos creían que era el Mesías, el rey que venía, lo mataron. Y ahora van desanimados y se van alejando de Jerusalén diciendo: no apareció eso. Y Jesús, no sucedió lo que esperábamos. Y Jesús se les aparece. Ellos no sabían que era Él. Comienza a platicar con ellos. Y le dicen: ¿de qué hablan? Y ellos le dicen: ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? Eres extranjero que no sabe lo que ha pasado. Que mataron a Jesús. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías, que iba a reinar, pero no sucedió eso. Y entonces Jesús les comienza a hablar a ellos, a estos 2 discípulos. Les comienza a decir y a reprender
tardos para creer lo que dicen los profetas. Ustedes que no comprenden, y les comienza a hablar, dice que les habló en las escrituras desde Moisés. Todo lo que Moisés, y se refiere a Moisés, se refiere a los 5 libros del Pentateuco, se refiere a eso lo que Moisés, los profetas, todos los profetas. Y los salmos, o sea, los escritos, son las 3 partes en que está dividido el Antiguo Testamento hebreo. 3 partes tiene el Antiguo Testamento hebreo. Y dice Jesús, les dijo de todo lo que decían de él, esas escrituras, todo lo que decían de él. Y ellos comenzaron a sentir un fuego dentro de ellos mientras él les hablaba las escrituras. Y cuando se sentaron a comer, porque al final, ¿verdad? Lo invitaron a comer y bueno, se sentaron a comer. Y dice que entonces reconocieron que era Jesús, pero él se desapareció de su vista y ya no lo vieron más. Y entonces decían ellos, pero él es el Mesías. Y dicen, ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando nos decía las escrituras? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Dice la escritura que él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué encendió el corazón de esos discípulos? ¿Qué los hizo regresar a Jerusalén en medio de esa inestabilidad que acababan de matar a Jesús? ¿Qué los hizo regresar? Ya no se fueron huyendo, sino que regresaron. ¿Qué los hizo regresar? Las escrituras ministradas por Jesús. Les encendió el alma, les encendió el corazón. Volvieron a tener fe, volvieron a confiar en Dios por las escrituras que Jesús les estaba hablando. Por eso es tan interesante este texto. Y por eso de ahí estamos entresacando algo importante. Jesús enseñó y modeló el cumplimiento de las escrituras. Veamos en primer lugar que en cuanto a esto, que Jesús se sometió al cumplimiento de las escrituras. Vean esto, Jesús se sometió al cumplimiento de las escrituras. Dice Jesús, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¡Wow! Impresionante. Jesús se sometió al cumplimiento de las escrituras. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no es Jesús el que hace las escrituras? ¿Cómo se somete él? Hay un texto bíblico que nos cuenta otra historia, y es que la Biblia está llena de narraciones, de historias. Cuando Jesús lo fueron a prender, a apresar injustamente, dice que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, sus discípulos dormidos, y cuando llegaron y llegó Judas, quien lo había traicionado, y llegó a entregarlo, entonces dice que él se levantó y fue a encontrarse con la gente que venía a prenderlo. Y sucedió, dice, que cuando venían con armas, venían como, vamos contra un malhechor, quizás pensaban, y Jesús nunca había hecho ninguna maldad, pero así pensaban ellos. Y entonces dice que Pedro se levantó y agarró una espada e hirió a un sirviente del sumo sacerdote. Dice que le cortó la oreja. Bueno, la idea era cortarle la cabeza, pero le cortó la oreja. Y él le tiró con todo, ¿no? Le cortó la oreja. Y Jesús entonces dice esto, Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero pregunta, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En este texto encontramos algo sumamente importante e interesante sobre las escrituras. Resulta que Jesús dice, ¿acaso no crees que yo puedo pedir legiones? Ahora, una legión, ¿a qué se refiere? Una legión eran 4,000 a 6,000 soldados romanos. Y decía, ¿acaso no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles? ¡Wow! Impresionante. 12 legiones de ángeles. ¿Qué significa eso? Miles de ángeles. Cientos de ángeles. Bueno, con uno solo era suficiente, pero dice, el Padre podría dármelo. O sea, no quiere decir que no tenía el poder y la capacidad de hacer eso. Pero dice, pero si lo hago, entonces ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? ¿Y qué estaba escrito de él? Muchas cosas, pero en cuanto a esto, en Isaías 53, 7, dice la escritura que a él, al Mesías, como a oveja lo llevarían delante de sus trasquiladores, que él enmudecería, no abriría su boca,
y que iría al matadero como si fuera una oveja. Y tenía que cumplirse eso. Tenía que cumplirse lo que Isaías dijo. Un ejemplo hay otros textos más. Pero lo que dijo Isaías se tenía que cumplir. Entonces la pregunta es, ¿acaso Isaías era mayor que Jesús? No. ¿Por qué tuvo Jesús que someterse a las Escrituras? Bueno, porque las Escrituras son palabra de Dios. Porque las Escrituras es algo que Dios había hablado. Y por eso entonces dice aquí que Jesús les dijo a Pedro, les enseñó y les modeló. A las Escrituras hay que someterse. Y vean por favor esto, hermano. Jesús mismo se sometió a las Escrituras. Ahora, por favor piénsenlo por un momento. Él modeló, no solamente enseñó las Escrituras, modeló qué había que hacer con ellas. Se sujetó a las Escrituras. Importantísimo el texto. Importantísimo meditar en eso. ¿Cuál es el nivel de autoridad que tienen las Escrituras? Importante. Sujetarse, él sujetó a las Escrituras. Ahora, ¿por qué él se sujetaba? Porque es que no era Isaías el que lo decía, no ningún profeta. Porque dice la Biblia que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron por sí mismos, hablaron porque el Espíritu les daba que hablar, porque Dios les dijo que hablaran. Por eso escribieron. Y por eso había que sujetarse a las Escrituras. Era lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué tanto nos estamos sujetando nosotros a las Escrituras? ¿Cómo tomamos las Escrituras? ¿Realmente las valoramos como Jesús las valora? ¿Realmente nosotros estamos valorando este sagrado libro como Jesús lo valoraba? Debemos de pensarlo 2 veces antes de responder esto. También Jesús enseñó que las Escrituras son su historia de redención. Las Escrituras son su historia de redención. Dice que lo que decían en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él. Yo dije la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El libro de los salmos es lo escrito en la tercera parte del Antiguo Testamento. Y dice los salmos porque es el libro más grande, ¿no?, de esa sección del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía 3 secciones. Y por eso aquí está, dice, en todos ellos habló de Jesús. En todos ellos se habla de Jesús. Y lo que está diciendo aquí, lo que quiero comunicar, es que las Escrituras nos hablan de la historia de la redención. Quiero decir claramente historia. Porque no es, y es de la redención, porque no es toda la historia de la humanidad. La Biblia no está con toda la historia de la humanidad. La Biblia está escrita para darnos a conocer la historia de la redención, cómo Dios vino a redimir al ser humano caído. La Biblia no es un libro científico para encontrarle ahí un montón de cosas de ciencia. La Biblia no es una colección de leyendas, sino que la Biblia es historia. Es historia, seres humanos reales. Cuando se habla de un ser humano, ahí es real. Y eso es importante porque Jesús es el que menciona esto. A Moisés, el escritor de los 5 libros, aunque algunos dicen que no fue Moisés y que fue arreglado y como sea. Bueno, el punto es que Jesús dijo Moisés. Moisés. O sea, todos los 5 primeros libros que de memoria lo sabemos los cristianos. Los primeros 5 libros del Pentateuco. 5 libros de memoria. La familia lo están aprendiendo de memoria y vamos a aprender todo eso, y después el 6º y el 7º los libros, y vamos a ir aprendiendo de memoria para saber en qué hemos creído, qué es este libro que tenemos entre manos. Bueno, el punto es que estoy diciendo es que es historia. Y quiero contar algo, aprovechando este momento, ¿verdad?, de las historias, de cómo Jesús dice, lo voy a mencionar, escuchen esto por favor. Cuando Jesús estaba en la última noche preparando la cena de los discípulos y todo, que la preparó, y Él se preparó para esa cena, se preparó con una toalla, se preparó con agua, se preparó con todo y le lavó los pies a los discípulos. Y ustedes recuerdan, no voy a contar esa parte de la historia, y después que se sentaron a comer, y entonces Jesús les dijo algo bien triste, les dijo, ¿saben qué? Aquí hay uno que me va a traicionar.
Y todos sorprendidos. Y Jesús dijo así esta palabra. Escuchen lo que dijo. Que esto va a ser así para que se cumpla la escritura. Para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Se va a cumplir la escritura. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Los que han leído la Biblia saben que inmediatamente la mente se va hacia calcañar. Pocas veces aparece en la Biblia, unas 6 o 8 veces. Pero una vez a la que se refiere Jesús aquí, se refiere a Génesis, capítulo 3, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae y el Señor dice, yo voy a hacer algo. Le dice a la serpiente, maldiciéndola, voy a poner enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, pero tú le vas a herir el calcañar. Tú le vas a herir el calcañar. ¿Y por qué digo que es historia? Porque Jesús no está hablando de una leyenda ahí. Está hablando de que Adán y Eva fueron seres humanos reales. Porque algunos piensan de que es bonito porque es una leyenda y se puede acomodar. No, era Adán y Eva seres humanos reales que Dios creó. Y cuando Jesús hace mención de eso, si no nos hubiera dicho, mire, como dice aquella leyenda no, habló de seres humanos, era una promesa. Pero también el Salmo 41, en su versículo 9, el rey David proféticamente, hablando sobre este texto, él también dice algo sobre esto. Dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. O sea, el calcañar. Y Jesús dice, eso es lo que va a pasar ahorita aquí. Eso se va a cumplir en este momento. Es lo que Jesús está diciendo. Así la escritura tiene que cumplirse. Tenía que haber traición. Iba a llegar la traición. Y eso es exactamente lo que Jesús está enseñándonos. Otra historia rápida. Llegaron los discípulos, porque estoy hablando acerca de que Jesús en la Biblia cuenta la historia de su redención, cómo Él vino a redimir. Toda la Biblia habla acerca de eso. Es historia. Bueno, ya estando el Redentor aquí en la tierra, dice que vinieron unos a preguntarle, Señor, ¿y es lícito darle carta de divorcio a las mujeres darle carta de divorcio por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Es legal? Y entonces Jesús les respondió y les dijo lo que en este momento les quiero leer. Jesús respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No lo han leído? ¿Dónde lo habían leído? En Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2:24. Ahí está escrito. Y dice Jesús de que es Dios el que les dijo a ellos. Porque cuando usted lee la Génesis 2, no se da cuenta que puede ser Dios. Pareciera ser que es Adán el que está diciendo eso. Pero es Dios el que les dijo, esto es el matrimonio. Dice que cuando Adán vio a la mujer, dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona. Le puso nombre a Adán, no varona. Así que las hermanas son varonas. Varona, porque viene de mí, salió de mí, es parte de mí. Está ahí, varona, dijo. Y entonces Dios dijo, por esto, porque son una sola carne, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por esto. Lo digo en Génesis. Y ahora viene Jesús. Y él dice, Dios los creó varón y mujer. Y el matrimonio es varón y mujer. Matrimonio. Varón y mujer unidos, una sola carne. Eso es matrimonio. Eso es matrimonio. Invitamos a los matrimonios y estamos orando porque los matrimonios disfruten su pacto matrimonial, su pacto delante del Señor. Queremos que los matrimonios disfruten esa realidad de unidad. Pedimos perdón a la sociedad, pedimos perdón porque matrimonios evangélicos han sido un fracaso. Pedimos perdón porque hemos fallado, no hemos dado buen ejemplo como matrimonios. Pedimos perdón. Eso no es lo correcto. Porque hay algunos que han visto que el matrimonio puede ser como un lugar para vivir en adulterio con otra mujer al lado y todo lo demás. No es así, el matrimonio no es para eso.
Pedimos perdón por aquellos hombres machistas que lo que hicieron fue engendrar hijos y dejaron a la mujer ahí para que los criara y se fueron para tener otra. Pedimos perdón en la sociedad por el mal ejemplo que hemos dado. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. Pedimos perdón porque deberíamos de ser ejemplo y no hemos sido ejemplo muchas veces. Tenemos que aprender que el matrimonio, dijo Dios, dijo Jesús y lo afirmó Jesús, es entre un hombre y una mujer que se unen y son una sola carne. Invitamos a los homosexuales a que se vuelvan al matrimonio según Dios. Invitamos a que reconsideren sus posiciones equivocadas de plantear que matrimonio es entre personas del mismo sexo. Eso no es cierto. Eso no va a funcionar. Eso se les va a caer a su tiempo. El tiempo va a dar el momento para que digan, no es cierto, no es así. No es así el diseño. Queremos decirles de que esperamos en la oportunidad para que puedan creer en Jesús y creer en el diseño divino que Jesús dijo. Aquí lo dijo Jesús. Era la oportunidad de Jesús para decir, no puede ser de otra manera. Pero dijo, no, no es así. Aunque haya divorcios, el diseño original al cual venía Jesús a traer y venía a restaurar es de un varón y una mujer para siempre unidos en pacto matrimonial. Es la manera como Dios lo dice. Invito a los solteros a que vivan su soltería en plenitud de Cristo y que les sirvan a Dios y cuando sea el momento se casen para la gloria de Dios también. Se casen honradamente, se casen con honestidad y vivan para el Señor. Hagan la voluntad de Dios y den testimonio a una sociedad que se desmorona diciendo no es cierto eso, el matrimonio no funciona, y comienzan a buscar alternativas de matrimonio porque vieron que no funcionó en su caso. Por eso he pedido perdón por tanto matrimonio fallido, tanto matrimonio fracasado que hemos por el orgullo, por la vanidad. Y le dijeron, porque esta gente le dijo, ajá Jesús, y entonces ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Deuteronomio, ¿por qué dio carta de divorcio? Era Moisés el que lo estaba diciendo, quien lo escribió. Y les dijo, sí, le dijo, ¿saben por qué? Por la dureza del corazón, porque se endure el corazón, porque su corazón duro no les permite ver la voluntad de Dios, porque su corazón duro le destruye en la vida y sufren por el corazón duro. Por eso entonces ahora esta invitación en este momento tan importante de nuestras sociedades para vivir en lugar de que sea volátil y que cambie rápidamente, que sean matrimonios estables hasta la muerte, que sean matrimonios estables hasta que el Señor los llame, que sean matrimonios que den gloria al Señor, que aprendan a caminar con Dios. Dios nos dé esos matrimonios. Y la gran pregunta será que las mujeres no pueden tener un buen hogar y criar hijos bendecidos porque el esposo o el hombre los dejó. No, las mujeres pueden crear hijos bendecidos. ¿Saben por qué? Porque hay esperanza. Porque la Biblia dice que Dios mismo dice, yo seré para ti marido. Yo seré, y para las mujeres solteras dice, yo seré para ti marido. O sea, tendrán a Dios como aquel que les produce estabilidad, les da protección, les da provisión y está con ellas para fortalecerlas. Las mujeres solteras pueden ser buenas madres y criar hijos bendecidos por el Señor. Así que por eso en esta hora recordamos esto, y Pablo también lo recordó. Luego Pablo lo enseñó, el mismo texto en Efesios capítulo 5 versículo 31 dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A través de las edades, a través de las culturas se ha mantenido lo mismo. El matrimonio está sellado por Dios entre un hombre y una mujer que se establecen como una sola carne para edificar un proyecto de misión de la vida para la gloria de Dios. Entonces lo primero que hemos visto es que Jesús mismo se sometió al cumplimiento de las Escrituras. Jesús enseñó y modeló el cumplimiento fiel de las Escrituras. En segundo lugar, vamos a ir a la segunda cosa que aprendemos de este texto que vimos de Lucas, que Jesús hace comprensible las Escrituras. El versículo 45, capítulo 26 de Lucas dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
Ahora vean por favor aquí, hermanos, es Jesús el que abre el entendimiento para comprender la Escritura. Alguien dice, yo no necesito nada de Dios yo lo puedo leer este libro. Claro, si es solo literatura no hay problema. Si solamente quiere tener literatura aquí humana, claro que lo puede estudiar sin el Espíritu Santo, sin la voluntad de Jesús. Porque Jesús, ¿cómo da el Señor Jesús apertura de mente? Por su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que abre la mente. Ahora no está Jesús aquí. En aquel momento se apareció Jesús a esos dos discípulos y les abrió el entendimiento. Ahora Jesús no se aparece de esa manera, sino que envía su Espíritu para que su Espíritu abra nuestro entendimiento y comprendamos las Escrituras. Y por eso entonces, ahora podemos saber que necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso pedimos, Espíritu de Dios, hazme entender las Escrituras. Espíritu Santo, hazme entender lo que dice aquí. Claro, algunos no pueden orar eso y aún argumentar de la Biblia y todo debido a la arqueología, a la lingüística y a todas las ciencias del conocimiento humano. Se puede investigar y es bueno investigar, pero si quiere entender lo que Dios tiene intención de decir, tiene que ir al Espíritu Santo. Si no, no va a entender lo que Dios quiso decir. Porque una cosa es lo que el hombre entiende y otra cosa es lo que Dios intenta decirle al hombre. Y eso necesita el auxilio de la gracia de Dios para decirnos cómo entender su palabra, porque es su palabra para la humanidad. Y solamente aquel que humildemente dice, Señor, enséñame, que se quebranta delante de Dios, que dice, Señor, enséñame. Yo quiero vivir una vida adecuada para ti. Yo quiero vivir una vida laboral para tu gloria. Yo quiero vivir una vida matrimonial para tu gloria. Yo quiero vivir una vida de soltero para tu gloria. Señor, enséñame. Aquel que se humilla y le pide a Dios, Dios le va a dar y le va a hablar. La Biblia no va a ser un libro muerto. La Biblia no va a ser un libro apagado. Va a ser un libro vivo que se enciende, que hace arder el corazón para poder hacer la voluntad del Señor. Y entonces vamos a poder ver la diferencia entre algunos que dicen que este libro solamente es un libro que aguanta con lo que le ponen, y otros que dicen, no, este es el libro de Dios que me habla y me enciende el alma y el corazón para obedecer al Padre. Es diferente. Es el Espíritu de Dios el que lo hace. Por eso es que abrió el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras. Dios quiere que pongamos todo nuestro intelecto para estudiar las Escrituras, que sepamos gramática. Dios quiere que lo aprendamos, que aprendamos a leer para poder entender las Escrituras. Hermanos y hermanas, les motivo que aprendamos a leer para que podamos comprender las Escrituras. Yo de verdad les digo eso. Usted me dice, pero hermano, yo sé leer. No, hermano, ¿sabe qué? Aprendamos y sigamos leyendo. Algunos dicen, es que no me gusta. Sí, es que lo que pasa es que a veces un poco lleva tiempo, pues, leer las Escrituras lleva tiempo. Y algunos pasamos, ¿verdad? De la básica a la educación media. Y pasamos y nos decían, lee tal libro. Yo voy a leer un resumen por ahí, unas 2 páginas y ya estuvo. Y no leíamos nada y contestábamos solamente por rellenar, pero no aprendimos a leer. Decir, a comprender, a tratar de interpretar lo que dice aquí. No aprendimos. Leemos y no entendemos. Por eso alguien lee y después de leer, ¿y qué decía ahí? No me acuerdo qué decía. Y lo acaba de leer. ¿Qué es lo que pasó? No aprendió a comprender, a meditar, a reflexionar en los textos. Necesitamos hacer algo diferente con la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Necesitamos hacer algo diferente con las Escrituras. Aprendamos a leer, pero también dependamos del Espíritu Santo para que Él nos hable. Y por último, ¿qué nos enseña este texto de Lucas 26? Además de que Jesús es el que Él modeló y enseñó la fidelidad a las Escrituras, pero también que Él hace comprensible las Escrituras. En tercer lugar, que las Escrituras son la guía para la misión de la vida. Las Escrituras son la guía para la misión de la vida. Dice ahí que era necesario, decía Jesús, que se cumpliera lo que está escrito de Él y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero ¿qué tiene que ver eso con la misión de mi vida? Si yo lo que quiero es ser exitoso en los negocios. ¿Qué tiene que ver eso del perdón del pecado con mi vida? Si yo lo que quiero es ser un artista. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Si yo lo que quiero ser es ser un científico. ¿Qué tiene que ver eso del perdón de pecados con mi vida? Pastor, eso es religioso. Pastor, hábleme de algo práctico. Vamos, pastor, métase a algo práctico.
¿Qué tiene que ver eso con la tecnología de hoy en día? ¿Qué tiene que ver el perdón de pecados con eso? Bueno, lo que sí con toda seguridad les puedo decir es que nadie va a concluir la misión de la vida para lo cual fue creado, a menos que su alma sea limpiada de pecados. Y que la limpieza de pecados solamente la puede hacer la sangre de Cristo nuestro Señor. Y es importante porque si no, la culpabilidad, la frustración, el enojo, el odio va a llenar el corazón de la gente. ¿Sabe usted que muchísimas tumbas están llenas de gente con grandes capacidades, pero que por el odio, el resentimiento y la amargura nunca las desarrollaron, porque nunca vencieron esas áreas de su vida, porque nunca fueron limpios de pecado? Solamente Jesús puede limpiar de pecado para que la vida del ser humano se desarrolle el potencial que Dios le ha dado. Solo Jesús puede limpiar de pecado. Y esta es una realidad. Es que lo que pasa es que la gente anda buscando quién sea el culpable de su propia frustración, y busca uno y otro, y pasa toda la vida buscando quién va a ser el culpable de que él no se desarrolle. Y el problema no es la demás gente, el problema es que no ha sido limpiado de pecado por la sangre de Cristo. Porque cuando Cristo limpia el alma del pecado, pescadores se pueden convertir en columnas de movimientos poderosos. Gente sabia, gente un Pedro, una persona inestable que cambiaba rápidamente, se convirtió en una roca, en una piedra firme para llevar adelante el evangelio y morir por la causa de Cristo. Firme, sin cambiar. Estaba listo a que le dijeran lo que dijeran, pero él estaba listo a seguir adelante. Pedro y así los demás apóstoles eran pescadores, gente sin letras, pero aprendieron a hacer fundamento de movimientos que han bendecido las naciones, que han bendecido los pueblos. ¿Por qué? Fueron limpios de pecado. Cuando uno es limpio de pecado, no tenés por qué estar buscando en otro lugar. No tenés por qué estar buscando en otro lugar. Busca en Dios porque Dios te va a dar respuesta. Y busca en Dios porque Dios te va a ungir con poder. Busca en Dios porque Dios te va a dar potencia. Una potencia que no viene de ti, que aunque en la debilidad, ahí se perfecciona el poder de Dios. Somos débiles y ahí se perfecciona Dios. Y va Dios haciendo su voluntad. Y hacemos cosas que antes ni nos imaginamos que podíamos hacer. La misión de la vida no se cumple a menos que Jesús limpie de pecado. Por eso este mensaje tiene que ser predicado a toda la gente, en todas las naciones, en todo lugar. En todo lugar. Jesús dijo, desde Jerusalén, ahí comenzó todo. Jerusalén, con un grupo de creyentes que estaban con miedo, encerrados. Y ahora está en diferentes lugares del mundo. Todavía se sigue predicando ese mensaje en todo lugar de la tierra. Oremos al Señor. Que Dios haga esto en nuestra vida. Le invito a que ore conmigo. Le invito a que pida al Señor que conozcamos y crezcamos en Cristo. Usted que está conectado, dígale: Señor, yo quiero conocerte y crecer al meditar en las Sagradas Escrituras. Dígale: Señor, yo quiero conocer a Cristo, quiero crecer en Cristo, quiero ser libre como Cristo. Cuando medite en las Sagradas Escrituras, enséñame, Señor. Señor, en esta mañana te pido que tú hagas este milagro, que podamos conocer y crecer en ti, Señor. Y que al meditar en las Sagradas Escrituras, el potencial de cada uno sea desarrollado al máximo. Te pido que nos guardes de la pandemia del COVID. Que nos guardes y que pueda ser cumplida tu voluntad en nuestra vida. Particularmente pido, Señor, que cada familia sea guardada para tu gloria. Oro por los adultos mayores, Señor, que tú los guardes. Oro por cada uno, hermano José que está aquí, Señor, los hermanos adultos mayores que están con nosotros ahora aquí. Oro por mi padre, Papá Meme, oro por hermano Francisco Aide Figueroa, oro por hermana Fidelina Torres, oro, Señor, por hermana Berta Martínez, oro por hermana Lupita Argueta, oro por hermana María Ruth Barrientos, oro por Loida de Navas, oro por hermano Samuel y Dora Blanca Navarrete, oro por Samuel y Lisa Rodríguez, oro por hermana Telma y Edgardo Amaya, oro por todos aquellos adultos mayores que ahora se me escapan de la mente. Oro que tú les bendigas, que se cumpla tu voluntad en ellos, Señor. Que tú les guardes y los bendigas, a todos los demás, a los jóvenes, a los niños de esta comunidad. También te pido que avancemos en la misión de Cristo, Señor. Te pido que avancemos en este año, que no se detenga la misión de Cristo, que podamos avanzar. Te pido por la caravana de inmigrantes hondureños.
Que Dios los guarde. Señor, guárdalos, Señor. Que encuentren la vida en Cristo en esa caravana. Que no encuentren la muerte, sino la vida en Cristo. Que tú les des oportunidad, por favor, Señor, en esta desesperada aventura que van viviendo. Señor, ten misericordia de ellos, de los niños, Padre, que van caminando, llorando. Ayúdales. Te pido que más personas conozcan la salvación. Que nuestro país sea guardado del odio político. Señor, guárdanos del odio político que nos llevó a una guerra y ahora puede llevarnos a otra guerra. Guárdanos. Haz que tu pueblo sea pacificadores en medio de sociedades violentas. Señor, recordamos que Jesús murió, resucitó, ascendió al trono del cielo, envió su Espíritu y vendrá por segunda vez. Pero mientras viene, estamos aquí para cumplir la misión. Que nuestra vida sí sirva para la misión tuya, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano que se reúne aquí, por cada uno de los que está conectado en sus lugares. Que la gracia tuya sea con cada uno. Que tu poder les acompañe. Que tu poder les fortalezca. Que tu sangre los proteja, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor Todopoderoso.